¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ubaldo Cuevas Robles. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y en este caso, en este momento para la materia de Fisiología Aplicada 3, les presentaré el caso o el tema de sepsis. Bueno, primero hablando de sepsis, sepsis es una infección, ¿sí? Dentro de su historia o su evolución como concepto, cambió de ser inicialmente establecida bajo el concepto de una infección severa como la respuesta a una variedad de insultos clínicos severos y que se manifiesta como una elevación de la temperatura de 38 grados centígrados, mayor a 38 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una fracción de CO2 menor a 32 miligramos de mercurio. Y recuento de leucocitos mayor a 12.000 células por microlitro. Se define como la respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección y conlleva otras patologías, como pueden ser hipotensión inducida por la sepsis severa, shock séptico y síndrome de disfunción de múltiples órganos. Después se encontró que se mantienen las definiciones de sepsis propuestas en el año de 1992 y se expandió la lista de los criterios diagnósticos, aumentando parámetros generales como condiciones hemodinámicas inflamatorias, parámetros de perfusión tisular. No sugirió cambios en las definiciones por ausencia de evidencia. Y por último, la sepsis se consideró como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone una amenaza para la supervivencia. Etiológicamente, la sepsis es respuesta o es producida por una infección. En este caso, los microorganismos que se puede decir que provocan mayormente lo que es una sepsis son las bacterias, por ejemplo, los Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae y la Neusseria meningitis. Los virus, como los adenovirus, citomegalovirus, hongos como Candida especies, parásitos como Toxoplasma gondii. La condición o el tipo de sepsis va a depender del lugar de adquisición de la infección, origen, fuente o localización de la infección, circunstancias particulares del huésped. Entre las bacterias gram negativas tenemos que un 40% de los casos es causadas por estas bacterias y causantes en un mayor número de sepsis bacterianas tenemos la Escherichia coli, la Klebsiella, la Enterobacter, el Proteus y las Pseudomonas. Y los cuadros más graves de sepsis y shock séptico están en este caso influenciados o debidos a este tipo de bacterias. Los focos de infección más frecuentes en la sepsis son el respiratorio, el sistema urinario, digestivo y bacteriemia primaria, seguidos más lejos por la piel, tejidos blandos, el sistema nervioso y en ocasiones causa desconocida. Las cuatro primeras localizaciones suponen el 85% de los casos. Durante la sepsis se produce temporalmente un predominio catabólico, que implica la degradación de los lípidos en ácidos grasos libres, que son a su vez los precursores de los cuerpos cetónicos hepáticos y el combustible principal para las células consumidoras de glucógeno. Durante la progresión de la sepsis, tenemos que este proceso cuenta con diferentes fases de gravedad. El objetivo del tratamiento es detener y revertir el proceso. Eh, Principalmente dentro del concepto de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que es SRIS, encontramos una infección localizada, por ejemplo, en el pulmón, que sobrepasa los mecanismos de defensa del cuerpo. En este caso, las bacterias y las toxinas se extienden desde el foco de la infección al resto del organismo y a través del torrente sanguíneo. En segundo caso, ya empieza a haber una evolución. Si la enfermedad avanza, la presión sanguínea disminuye y algún órgano vital como los riñones puede empezar a fallar. En este caso, entramos al punto de una sepsis. Este fallo orgánico alejado del foco de infección se produce en la fase de sepsis. El siguiente paso puede suceder que varios órganos comiencen a fallar, en este caso simultáneamente,
y este fallo multiorgánico es lo que se conoce como shock séptico. El tratamiento para poder combatir la sepsis va a depender de unos estudios de laboratorio, por ejemplo, lo que vienen siendo las biometrías hemáticas para ver el conteo de leucocitos y los cultivos de diferentes fluidos de diferentes sitios anatómicos. Va a ser un cultivo en el cual se va a hacer crecer una muestra para ver qué tipo de bacterias crecen. Se va a hacer un estudio que se conoce como antibiograma y en este caso vamos a saber ese tipo de bacteria, qué tipo es y qué tipo de medicamento responde. Y en este caso serían antibióticos. El tratamiento son tratamientos largos, son tratamientos generalmente combinados, pero en muchas de las ocasiones pueden funcionar. Sin embargo, ya al tener un choque séptico, el organismo está comprometido, está muy debilitado y la respuesta al tratamiento va a depender del medicamento y en parte del grado que el organismo pueda evolucionar, ya que los antibióticos actúan no combatiendo directamente a las bacterias, sino debilitándolas para que el sistema inmune, los leucocitos, los linfocitos del cuerpo actúen y combatan la infección. Bueno, esto es lo que viene siendo sepsis. En este caso, como evidencia de aprendizaje de los estados catabólicos de la materia de fisiopatología aplicada 3. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día.